Buenos días a todos, a todas. En primer lugar, mi agradecimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la posibilidad de participar en este encuentro tan significativo y un saludo a todos los panelistas y a todos quienes de lugares tan remotos, desde toda América Latina, nos están acompañando y participan de esta actividad. La humanidad está afectada por una pandemia fulminante que, se ha dicho, no es solo una crisis sanitaria, es lo que las ciencias sociales califican como de hecho social total, en el sentido de que afecta el conjunto de las relaciones sociales y económicas y conmociona a la totalidad de los actores, de las instituciones y de los valores. Las palabras confinamiento y cuarentena propias del medioevo se han ordinarizado. También la apoteosis de la desinformación, calificada por la Organización Mundial de la Salud como infodemia, una suerte de intoxicación y manipulación mediática potenciada en las redes sociales por la infección de las fake news. Como era de esperar, la concentración mediática ha dedicado una cobertura total y casi excluyente a la pandemia, como jamás se había visto. El coronavirus solo ha admitido la interferencia de los gurúes del libre mercado y de la exaltación del populacherismo punitivo, generando pánico ante imaginados planes para liberar violadores seriales y asesinos natos, cuyo único correlato real, cuanto menos en nuestro país y en la justicia federal, ha sido el otorgamiento de beneficios extramuros a los genocidas condenados por los más graves crímenes que conmueven la conciencia de la humanidad. Paradojalmente, una vez más, la concentración mediática ha silenciado en general esos beneficios, no han sido considerados funcionales para la manipulación del miedo como técnica de gobierno. Quiero detenerme un instante en esta cuestión, porque luego de recuperada la sensatez y la vocación jurídica por la libertad en nuestro país, y de la mano del presidente Raúl Alfonsín, la Argentina no solo sancionó entre sus primeras leyes la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que reconstruyó su esencia democrática a partir del Pacto de San José y del enjuiciamiento y castigo del Estado terrorista y los crímenes de lesa humanidad. Se iniciaron con el juicio a las juntas militares, resultando de ello un verdadero pacto constitutivo de la democracia argentina que, con marchas y contramarchas, se ha consolidado y no tiene retroceso en nuestro país. Y lo hizo en un caso prácticamente inédito en el mundo, lo hizo sin un ejército internacional de ocupación, lo hizo sin tribunales internacionales, lo hizo con sus propios tribunales ordinarios, con su propia legislación ordinaria, respetando el debido proceso y obviamente apelando a los estándares de la costumbre internacional y del derecho internacional de los derechos humanos que caracterizan a esos graves crímenes como no amnistiables ni susceptibles de indulto, imprescriptibles, no susceptibles de conmutación o reducción de la respuesta punitiva. Sentado ello y a modo de reflexión inicial, la pandemia creo que también nos interpela sobre el modelo impuesto por la globalización neoliberal y sobre todas sus consecuencias a nivel político, social, sanitario, económico, ambiental. Obviamente también nos interpela a los teóricos y a los integrantes de los poderes judiciales. Desde el saber penal, porque se hace más visible la fractura teórica entre las refinadas elaboraciones sobre el injusto culpable frente al raquitismo de la ejecución penal, especialmente el encierro en prisión, donde, como ha dicho Slocar, sucumbe cualquier ficción idealista, como la aportación de un rol
o la pretensión de una respuesta contrafáctica simbólica. Desde el judicial, porque nos interpela sobre nuestra conciencia y sobre nuestra responsabilidad. Nos pone sobre la mesa una histórica realidad que, a pesar del imponente marco normativo y la consecuente doctrina judicial internacional, no solo sigue vigente, sino con tendencia regional a su agravamiento. Y aquí me permito dos reflexiones. De un lado, porque parece ilusorio pensar que la mejor manera de que la realidad no nos afecte sea ignorarla. Es la cárcel probablemente la región más oscura, pero a la vez más transparente del ejercicio del poder punitivo. Del otro no podemos asentir bajo ningún punto de vista, salvo incumplimiento de los deberes de funcionario público o eventualmente una responsabilidad aún más grave, no podemos asentir la idea cultural y mediáticamente instalada según la cual los presos no tienen derechos. Para dar cuenta aquí muy brevemente de estas dos reflexiones, me permito una referencia al texto y también al contexto, porque en el plano del deber ser podemos advertir que existe un imponente marco normativo constitucional e internacional, que obviamente no puedo dar cuenta aquí por razones de tiempo, y una importante y reiterada jurisprudencia internacional, especialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en función de las que las personas privadas de la libertad ostentan y deberían gozar de todos los derechos de cualquier ciudadano, con excepción de los privados por la sentencia condenatoria o eventualmente por la ley, en la medida que esa ley sea constitucional. Sin embargo, a pesar de este texto y de este contexto jurisprudencial, la realidad nos indica que existen pocos lugares como la cárcel donde el divorcio entre norma y realidad cobra una dimensión superlativa. Hoy, por referenciar a nuestro país, existen en la Argentina un total de aproximadamente 103.000 personas privadas de la libertad a fines del 2018. Si pensamos que en 1998 eran 31.600, que en el año 2008 eran 54.000, puede comprobarse un crecimiento geométrico de la tasa de encierro, que especialmente tiene impacto en la provincia de Buenos Aires, donde se encuentra prácticamente más de la mitad de las personas privadas de libertad. Un crecimiento exponencial que tuvo una curva ascendente incluso en el año 2016, fecha en que la tasa de encierro era de 176 cada 100.000 habitantes para pasar a fines del 2018 a cerca de 213 cada 100.000. Es cierto que comparativamente existen países de la región con tasas más elevadas, pero si se repara en el crecimiento demográfico y se compara el aumento de la tasa de encierro, fácil es pronosticar en base a una fórmula polinómica qué pasará en nuestro país en el futuro. No escapa obviamente a esta realidad, como ha dicho el profesor Zaffaroni, a este sostenido crecimiento de la población encerrada, una suerte de parábola involutiva de la política legislativa penal en nuestro país, que a través de sucesivas reformas parciales, inconsistentes y hasta contradictorias, siempre apelando a una emergencia, ha ampliado material y procedimentalmente el poder punitivo, llegando en el ámbito penitenciario a la apelación de un criterio de prevención especial negativa e incluso llegando con la sanción de la ley 27.375 a una casi total neutralización del régimen de progresividad de la pena y con ello del principio resocializador que consagra y que tiene jerarquía constitucional. Igualmente grave es que, como se ha dicho, de todas esas personas privadas de libertad, el 60% son inocentes, están encerradas por las dudas, cautelarmente. Aproximadamente un 13% del total de esas personas están vinculadas a homicidios dolosos y en menor medida culposos. También un 13 o 14% a agresiones sexuales, pero la mayoría están vinculados a delitos contra la propiedad y en el ámbito federal
y en relación a la ley de drogas se da la paradoja de que el 97% de las personas encerradas están en la cárcel por delitos menores vinculados a la tenencia o a la pequeña distribución. Creo entonces que este panorama nos permite advertir sobre algunos riesgos, ¿no? El primer problema son los presos inocentes, que paradojalmente constituyen la situación tipo de condena porque representan casi el 60% de los detenidos. Y esto nos demuestra que la pena no está al final del camino, sino que está al principio, en una suerte de escenario precondenatorio. Por ello, en la percepción social, el encarcelamiento preventivo es visto prácticamente como una pena. Y la gente verdaderamente describe lo que ve, percibe la realidad. Y por ello, cuando el imputado privado de su libertad durante el proceso recupera su libertad antes de la sentencia, la sociedad denuncia impunidad. Porque no tiene dudas la sociedad de que la prisión preventiva juega como una pena anticipada en caso que eventualmente resulte condenado, y hasta como una medida de seguridad predelictual en los casos que aquel que ha sido encarcelado preventivamente recupera luego su libertad, con la grave consecuencia de que, a diferencia del penado culpable, que puede compensar su encarcelamiento preventivo a cuenta de la pena, los inocentes, que luego son sobreseídos o absueltos, no tienen ninguna posibilidad de obtener una compensación de la prisión sufrida. La pandemia del COVID-19 ha introducido un factor de riesgo concreto al interior de las cárceles y ha potenciado esta problemática. Las consecuencias de la superpoblación carcelaria y el hacinamiento ya han sido condenados por reiterada y sostenida jurisprudencia internacional antes de la pandemia, y en la actualidad, como se ha dicho, la mayoría de los organismos internacionales se han pronunciado sobre el riesgo que implica para esta pandemia los lugares de concentración, los lugares de encierro y muy específicamente las cárceles y los lugares donde se encuentran privadas de la libertad las personas. En todos los casos, estos organismos internacionales, a las medidas de políticas sanitarias y preventivas, han sumado recomendaciones para disponer en forma racional y ordenada y bajo ciertas condiciones medidas alternativas al encierro. Como ha dicho la Corte Constitucional de Colombia, el hacinamiento no solo se resuelve con más cárcel, sino también con menos cárcel. La cuestión, obviamente, en este contexto pone una vez más a consideración el problema de la responsabilidad judicial. Y quiero brevemente detenerme en esta cuestión, más allá de las responsabilidades y las obligaciones propias de los otros poderes del Estado, y a partir de reconocer, como ha afirmado la Corte Interamericana, que respecto a la población carcelaria el Estado tiene una especial condición de garante, y quienes integran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos han asumido compromisos internacionales que eventualmente pueden derivar en responsabilidades diversas. ¿Asumen los jueces las responsabilidades que les impone la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos? Creo que la propia elaboración de las 100 reglas de Brasilia, precisamente en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana, no solo constituye un explícito reconocimiento de que la institucionalización formal de los derechos de ciertas personas o grupos poco tiene que ver con su realidad operativa, sino que precisamente estas reglas, que no suman demasiado a muchos principios ya consagrados internacionalmente, ponen en evidencia que en alguna medida ese divorcio entre realidad y proclama de derechos es en alguna medida responsabilidad de los operadores judiciales, de los fiscales defensores, de los jueces, así como también de otras agencias estatales. Creo que hoy la pandemia nos interpela y que una primera cuestión tiene que ver con las personas encerradas preventivamente, porque ellos son un problema exclusivo del Poder Judicial. A veces me pregunto qué pasaría si el Ejecutivo decidiera pasar las partidas presupuestarias para que el Poder Judicial
administre penitenciarías a los efectos de alojar los presos preventivos. ¿Seríamos más guardianes de las garantías? ¿Y qué pasaría si esas personas tuvieran otros controles? ¿Cómo redundaría o mejoraría las condiciones de detención de los restantes privados de libertad? El Poder Judicial debe asumir esta responsabilidad cabal, es decir, no solo un problema de control, sino también un problema de custodia, y repensar el uso de la prisión preventiva no solo hoy, en este contexto de la pandemia, desde el punto de vista sanitario, sino fundamentalmente y antes bien desde el punto de vista del debido proceso constitucional. Como si fuera poco, el propio saber jurídico penal se desentiende del principal instrumento de encierro que tiene nuestra ciudad, que tiene nuestra región, el principal instrumento de encierro que opera en la realidad, y no lo incorpora a su reelaboración, a pesar que en más de un país la pena no surge de los códigos penales, sino antes bien de los códigos procesales penales. Otra cuestión que involucra la responsabilidad judicial tiene que ver, y se ha referido a esto el profesor Zaffaroni, con el castigo dentro del castigo, o con una de las formas del castigo dentro del castigo, y allí cobra relevancia en tiempos de pandemia el problema del deterioro de las condiciones de detención, el hacinamiento, el derecho a la vida, a la integridad y a la salud física y psíquica de las personas privadas de libertad. Es que la privación de otros derechos, como la vida, la integridad física o la salud no contenidos en la sentencia y en la ley por condiciones materiales del encierro, produce muchas veces un cambio cualitativo de la pena, por lo que una pena lícita en su origen puede devenir ilícita en su ejercicio. De allí que resulta imposible evitar que la privación de libertad se calcule en tiempo lineal y se cumpla en tiempo existencial, y por ello la cuantificación de la pena no se agota con la pena impuesta en la sentencia, ya que no se pueden ignorar las alteraciones o las modificaciones de la pena en perjuicio del preso durante su ejecución. Esta construcción que ha desarrollado cabalmente el profesor Zaffaroni tiene que ver obviamente con una interpretación de la ley constitucional, porque en esta construcción están en juego nada más y nada menos que el principio de humanidad, el principio de proporcionalidad de las penas y la posible afectación en materia penal a la prohibición de doble punición. Doble punición que no exige una simetría aritmética, sino que se ve afectada la prohibición de doble punición cuando existen consecuencias aún más gravosas, o si se quiere más gravosas que la que concretamente constituye la medida de la pena. Junto a este tipo de problemas creo que también deben incrementarse los mecanismos excarcelatorios para los grupos sobrevulnerados de la prisión, me refiero a las mujeres y sus niños y los menores de edad, porque la cárcel jamás fue pensada en su conformación histórica para la mujer, y mucho menos para la mujer con sus hijos menores de edad. La tercera cuestión que creo involucra la responsabilidad judicial tiene que ver en tiempos de pandemia con el cumplimiento de los estándares internacionales que indican que en los casos de personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, atendiendo al bien jurídico afectado y a la gravedad de los hechos, las posibilidades de morigeración, las posibilidades de alternativas al encierro deben evaluarse de un modo exigente, superlativamente exigente, con un alcance sumamente restrictivo y considerando especialmente la posición de las víctimas. Mucho más, cuando esos condenados, por razones de seguridad, suelen tener condiciones de encierro que evitan el contacto masivo en lugares subpoblados, que los ubica en una situación altamente ventajosa en términos de protección y salubridad en relación
al resto de los detenidos. Es que el otorgamiento de beneficios de manera indebida puede conducir en estos casos a una forma de impunidad que ya ha sido reiteradamente condenada para estos crímenes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales, y que no resulta admisible en la genética democrática de nuestro país. Estos tres órdenes de responsabilidad nos demandan como integrantes del judicial, nos demandan también desde la teoría, y para poder asumir estas responsabilidades que no lo han sido cabalmente en este contexto, debemos obviamente comenzar por reconocer la realidad. El retardo en el crecimiento exponencial de casos y la postergación del pico de impacto de la enfermedad por las medidas adoptadas por el gobierno para la población en general ha permitido en nuestro país morigerar las consecuencias iniciales de la crisis carcelarias, aunque mucho dependerá, como se ha dicho recientemente, de aquí en adelante, de la toma de decisiones de los actores involucrados, y en ese campo la responsabilidad de los jueces adquiere un lugar preponderante. Creo que este particular momento que nos toca vivir debe ser una oportunidad para reflexionar sobre lo que nos ha pasado y sobre lo que nos está pasando, sobre el vertiginoso ritmo de una realidad que nos desborda y que, por diversas razones sobre las que no puedo detenerme ahora, pareciera que desespera por impedirnos pensar. La pandemia no solo ha puesto sobre la mesa la radiografía de un mundo que cada vez más se aleja de la persona y su dignidad, sino que además en nuestro campo nos ha dado más evidencia sobre la crisis de los modelos teóricos que con base idealista han llevado a reconstruir una chifosa ciencia, la ciencia asquerosa en términos de Francisco Carrara, que se desentiende de los datos de la realidad para delirar con elucubraciones que, en última instancia, no son inocentes, no son inofensivas, sino que son funcionales al poder. Cuidado con el puro normativismo, porque el normativismo le abre al poder todas las realidades que el poder puede construir. Tal vez sea el momento de recuperar la sensatez, de recuperar la seriedad científica en torno a la construcción de un saber jurídico penal que dé cuenta de los problemas reales que tiene nuestra región. Es difícil pronosticar si las promesas de una sociedad más justa serán sostenidas en el futuro. Los poderes dominantes no van a querer perder el control. En cualquier caso, debemos fortalecer nuestra conciencia jurídica y no resignar la lucha por un derecho penal humano. Debemos fortalecer la conciencia de que nuestro saber tiene una funcionalidad política reconocida en la más alta jerarquía normativa, la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, la conciencia de que el derecho limita al poder. Y en ese cometido, y como alguna vez ha dicho el profesor Zaffaroni, en ese cometido, ocuparnos de los presos es detenernos en los marginados de la marginación, en los más carentes de ciudadanía. Y eso no es solo una tarea digna, sino además una tarea republicana. Muchas gracias.